Bien, confírmeme si pueden ver el PDF de la unidad número 2. Sí, se puede. Bien, perfecto. Básicamente la unidad 2 es una unidad introductoria al análisis estructural 2. Ustedes vienen del análisis uno, donde resolvían estructuras estáticamente determinadas, en las que con las ecuaciones de equilibrio podrían resolverlas, pues la cantidad de incógnitas que tenían, con reacciones de apoyo, fuerzas internas, eran iguales a la cantidad de ecuaciones que disponían por la estática, podían resolverlas. En el caso de análisis 2 vemos estructuras estáticamente indeterminadas que, como su nombre lo indica, simplemente con las ecuaciones de la estática no se pueden resolver. Hay más incógnitas que ecuaciones de estática disponibles, por lo que tenemos que acceder a otras ecuaciones adicionales por otros métodos. Bien, entonces una estructura estáticamente indeterminada, como ustedes saben de su curso de análisis uno, cuando la cantidad de elementos desconocidos, dígase reacciones, dígase fuerzas internas, excede la cantidad de ecuaciones disponibles que tienen ustedes por equilibrio, por la estática. Bien, entonces en esta sección vamos a ver cuáles son las ventajas o los méritos que tienen las estructuras estáticamente indeterminadas, porque, pues, ok, tienen más reacciones que ecuaciones, pero ¿cuáles son las ventajas de que tenga esto en las estructuras? Bien, o sea, ¿qué me da o qué me proporciona una estructura estáticamente indeterminada en comparación con una determinada? Vamos a ver esto, ventajas, desventajas, vamos a ver los métodos fundamentales con el cual vamos a trabajar o analizar estas estructuras y vamos a ver dos grandes grupos de métodos en los cuales se basan los análisis que vamos a hacer. Entonces, como ya ustedes saben, la indeterminación puede ser por reacciones, por fuerzas internas, etcétera. La mayoría de las estructuras que tenemos en nuestro entorno son estructuras estáticamente indeterminadas. Las edificaciones, ya sea de hormigón, de acero, son usualmente indeterminadas. Quizás las estructuras más habituales que son determinadas, que ustedes pueden ver en su día a día, podrían ser los puentes, por ejemplo, los puentes isostáticos, donde tenemos simplemente dos apoyos, las vigas van de apoyo a apoyo de manera isostática. Pero en general las estructuras de edificación son estáticamente indeterminadas. Bien, ¿qué ventajas podemos tener entre una u otra estructura? Bueno, en el caso de las indeterminadas, los esfuerzos son menores. Si ustedes consideran estas dos vigas, bien, la primera, una viga simplemente apoyada, es estáticamente determinada. La segunda, doblemente empotrada, estáticamente indeterminada. En el caso de la primera, la deflexión es 5W a la 4 entre 384 EI, EI módulo de elasticidad, inercia. Bien, y en el caso de la doblemente empotrada, fíjense que es WL a la 4, ¿verdad? Sin el 5. Es decir, que la deflexión en una viga simplemente apoyada es 5 veces más que la deflexión en una viga doblemente empotrada, que en este caso es estáticamente indeterminada. Si ya por ahí, fíjense que en el caso de la deflexión se reduce prácticamente 5 veces cuando tenemos una viga estáticamente indeterminada. O sea que no es tan mal tener este tipo de vigas. También en el caso de los esfuerzos, el momento de una viga simplemente apoyada es WL cuadrado sobre 8. Bien, una viga doblemente empotrada, tenemos momento en los extremos y momento en el vano. Pero el más grande de ambos, que es el del vano, perdón, el del extremo, el del apoyo, es WL cuadrado sobre 12. Fíjense que es más pequeño que el WL cuadrado sobre 8. Bien, entonces ahí también se reduce un poco los esfuerzos. Entonces tenemos esfuerzos menores en vigas o estructuras estáticamente indeterminadas y deflexiones menores en este caso. Bien, la deflexión menor se traduce a mayor rigidez. Bien, son generalmente más rígidas, se deforman menos, bien, en comparación con su estructura isostática comparable. También en cuanto a la redundancia es importante, es una gran ventaja de las estructuras estáticamente indeterminadas. Bien, ¿qué es una redundante? Una redundante o una redundancia en una estructura. Pues básicamente cuando tengo una cantidad de reacciones o de soportes adicionales a las mínimas requeridas para garantizar el equilibrio. ¿Qué me garantiza eso? Bueno, que si uno de mis soportes o de mis reacciones falla, pues la estructura tiene capacidad de redistribuir esa carga a las otras partes que quedan que sí pueden soportarlas. Bien.
Eso vamos a verlo aquí en este ejemplo. Es más visual. Por ejemplo, aquí tenemos una viga con dos vanos, vano AB, vano BC. Está articulada en B, la primera, por lo tanto es isostática. Bien, son dos vigas isostáticas. La segunda viga es una viga continua, bien, tiene un apoyo en B, pero es continua, por lo tanto, estáticamente indeterminada o hiperestática. Entonces, ¿qué pasa? Si uno de los apoyos se elimina o se pierde o falla, dígase que puede colapsar, por ejemplo, un terremoto o un impacto, si es un puente y un camión choca este apoyo de aquí del centro, pues en una viga estáticamente determinada simplemente va a colapsar. Como aquí está articulado, si yo remuevo el apoyo de B, pues va simplemente a colapsar porque no tiene capacidad de esto de resistir. Sin embargo, si la viga es estáticamente indeterminada y removemos el apoyo de B, no va a colapsar. Bien, se va a deformar más porque ahora el vano o la longitud libre es mucho más, es el doble, pero la viga es estable, bien, estáticamente estable, no colapsa, en este caso es inestable. Entonces la redundancia es sumamente importante en este tipo de estructuras. Bien, una redundancia, por ejemplo, aquí mínimo son tres reacciones para garantizar el equilibrio. Aquí tenemos cuatro, bueno, hay una redundante. Entonces en el caso de las hiperestáticas es muy importante esto. Eliminamos una reacción y la estructura queda estable. Entonces ya vimos tres ventajas sumamente importantes. Esfuerzos menores, mayor rigidez para el tema de las deflexiones y redundancia, que es un tema muy importante, sobre todo en el aspecto sísmico. Cuando diseñamos una estructura de manera sísmica, mediante ocurre el terremoto, la estructura se va a deformar y con esta deformación va a disipar energía. Entonces hay algunos elementos que pueden llegar a fallar sin colapsar, pero llegar a su estado límite y pues se produce una redistribución de estos esfuerzos en los demás elementos que tienen capacidad de soporte. Entonces, la redundancia es muy importante a nivel general, pero sobre todo mucho más cuando hablamos del aspecto sísmico. Bien, aquí vieron ya la importancia de tener una redundante aquí en el apoyo. Bien, así como tenemos ventajas, también tenemos algunas desventajas. Bien, y estas desventajas van intrínsecas al tipo de estructura hiperestática. Digamos que lo que aquí me garantiza la estabilidad me perjudica quizás en algunos casos por el tema de la hiperestaticidad. Por ejemplo, lo primero es los asentamientos, esfuerzos debido a asentamientos. Si yo tengo las mismas dos vigas que teníamos allá y el apoyo B por alguna razón se asienta o se deforma un poquito hacia abajo, pues simplemente la viga AB va a rotar sin deformarse, la viga BC va a rotar sin deformarse. Hay un asentamiento o un delta B, aquí una deformación, pero no hay esfuerzos en ninguna de las dos vigas. Sin embargo, si la estructura es estáticamente indeterminada como esta y hay un asentamiento en B, no puede rotar sin deformarse. Bien, porque aquí no está articulado, sino que al bajarla se doblan ambas partes de la viga y esto produce esfuerzos internos, produce momentos en las vigas. Bien, entonces son esfuerzos que se producen adicionales debido a esa deformación. En el caso de que si fuera estáticamente indeterminada, bien articulada en B, no se producen estos esfuerzos, pero como es hiperestática, se producen los esfuerzos acá, en el punto B. Bien, otro tipo de esfuerzos son los debidos a cambio de temperatura. Esto se ve bastante en el tema de los puentes. Si ustedes han observado algún puente de hormigón armado, van a notar que las vigas del puente están soportadas sobre unos apoyos de neopreno y hay siempre un gap o una junta, una separación entre el extremo de la viga y la columna. Bien, esa separación, esas juntas se suelen también reparar y cambiar, pero es una separación básicamente. ¿Qué me permite eso? Que cuando hay algún cambio de temperatura, ustedes saben que con el cambio de temperatura, por el calentamiento o el enfriamiento, los materiales se expanden o se contraen. Si hay un gap, una pequeña separación entre el extremo de la viga y la columna, pues cuando esta viga se expanda o se contrae, va a poder hacerlo libremente, se va a poder mover libremente. Digamos que si el ajuste es de 10 centímetros o 5 centímetros, tiene ese margen de 5 centímetros para moverse.
cuando se expanda o se contraiga. Bien, que por lo general no es tanto lo que se van a deformar, pero tienen esa flexibilidad de poder hacerlo libremente. Sin embargo, si tenemos una viga doblemente empotrada, no se puede mover porque está fija en ambos lados. Y cualquier esfuerzo o cualquier intento de deformación que intente hacer la viga, se va a formar una fuerza axial por esta deformación. Si la viga intenta expandirse como está fija, no va a poder hacerlo y se produce en ella una fuerza axial debido a ese delta de temperatura o a ese cambio de temperatura. Entonces, en ese caso, es una desventaja de una viga como esta, estáticamente indeterminada o doblemente empotrada. Lo ideal sería tenerla acá con un extremo libre, donde haya una separación, para que así cuando haya ese cambio de temperatura y esos efectos en el elemento estructural, ya sea que se expanda o que se contraiga, pues no se produzca ningún efecto o ningún esfuerzo de compresión en el elemento. Bien, entonces tenemos allá ventajas y desventajas. Entonces, tenemos algunos métodos, hay dos grandes grupos de métodos que vamos a trabajar en este curso, básicamente. De aquí en adelante, todo lo que vamos a ver son diferentes métodos para resolver estructuras estáticamente indeterminadas. Bien, vamos a ver diferentes métodos, pero para lo mismo. Bien, entonces, para cualquier estructura indeterminada, aparte de satisfacer las condiciones de equilibrio, también ustedes lo hacían para sus estructuras isostáticas. Aquí también se añaden dos complementos más. Uno es la compatibilidad de deformaciones, que es sumamente importante, y la otra es las relaciones que hay entre las fuerzas y los desplazamientos de las estructuras. Van a ver cómo en cada método esto se aplica de una manera un poco diferente, pero con los mismos fundamentos. Bien, el equilibrio básicamente se satisface cuando la estructura está en reposo, como ustedes suelen hacer desde su curso de estática. Bien, si tenemos una estructura en reposo, está en equilibrio. Bien, ya la compatibilidad de deformaciones se satisface básicamente cuando todos los elementos de la estructura pueden interactuar, ¿verdad? Están unidos entre sí, encajan entre sí, sin ningún tipo de superposición o interacción. Bien, entonces los dos grandes grupos de métodos que vamos a ver son los métodos basados en fuerzas y métodos basados en desplazamientos. Bien, el primero, los métodos basados en fuerza, los coeficientes que obtenemos acá son coeficientes de flexibilidad y en el segundo, el de desplazamiento, coeficientes de rigidez. Los métodos basados en fuerzas, cuando decimos basados en fuerzas, nos referimos a quién es la incógnita o quiénes son las incógnitas por las que vamos a trabajar. Un método basado en fuerza es el cual, en el que yo trabajo, donde mis incógnitas son las fuerzas, las reacciones. Entonces, básicamente es un método, digamos, conveniente para estructuras relativamente sencillas, estructuras relativamente pequeñas, donde tenemos como máximo una, dos o tres redundantes. Mira, redundantes, como ya ustedes saben, son fuerzas adicionales a las necesarias para garantizar el equilibrio. Cualquier fuerza que me sobre, cualquier reacción de apoyo que me sobre. Entonces, si tenemos una, dos o tres redundantes, y una estructura relativamente sencilla, pues conviene utilizar un método de la fuerza. Bien, básicamente se derivan las relaciones de fuerza y desplazamiento de los miembros para desarrollar estos desplazamientos. Vamos a ver cuando estemos trabajando el método de la fuerza, cuáles son los fundamentos del mismo y cómo se aplican. Bien, y están los métodos basados en desplazamientos. En estos, nuestras incógnitas son los desplazamientos, las deformaciones. En el caso del método de desplazamiento son mucho más sistemáticos que los métodos basados en fuerzas. Fíjense que comentamos que el método basado en fuerza es más que nada recomendado para estructuras pequeñas con pocas redundantes. El método basado en desplazamiento se puede trabajar grandes estructuras porque es bien sistemático, se puede implementar fácilmente sistemas de computación y por lo general casi todos los software que utilizamos actualmente en el análisis estructural están codificados con métodos de desplazamiento, pues son mucho más fácil y mucho más sistemáticos de poder configurar en algún código para un software computacional. Entonces, métodos basados en fuerzas, nuestras incógnitas son las reacciones, las redundantes, las fuerzas. Métodos basados en desplazamiento, nuestras incógnitas son los desplazamientos, las deformaciones en una estructura. En cuanto al método basado en fuerza, vamos a ver un solo.
y el método de desplazamiento vamos a ver unos cuantos. Vamos a ver tres métodos basados en desplazamientos. Bien, aquí básicamente una grafiquita, una tabla con el resumen. Métodos basados en fuerzas. Las variables desconocidas son las fuerzas. Ecuaciones que se utilizan, compatibilidad de deformaciones y ecuaciones de fuerza de desplazamiento. Coeficientes que se encuentran, coeficientes de flexibilidad. En cuanto a los métodos basados en desplazamientos, nuestras incógnitas son los desplazamientos o las deformaciones. Aquí se utiliza también las ecuaciones de fuerza de desplazamiento, pero en vez de compatibilidad se utiliza ecuaciones de equilibrio. Y los coeficientes que se obtienen acá son coeficientes de rigidez. Son los dos grandes grupos de métodos que vamos a trabajar. Bien, el primero, método de la fuerza, eso lo vamos a ver más adelante en la unidad número 3, más a detalle. Y en cuanto a los métodos de desplazamiento, como le comenté, vamos a ver tres métodos de desplazamientos. El primero será el dependiente de flexión o pendiente de desviación, también conocido en algunos libros de texto. Vamos a ver el método de distribución de momento o método de Hardy-Cross, bien, porque fue el quien lo desarrolló en el 1930. Y luego los métodos matriciales o métodos de rigidez. Bien, esto en cuanto a los métodos de desplazamiento. Y el método de la fuerza, pues un solo, se llama así mismo, el método de la fuerza, el que vamos a ver. Entonces, básicamente en esta unidad, lo que hemos visto es ventajas y desventajas de estructuras estáticamente indeterminadas. No todo es malo, hay muchas cosas buenas de las estructuras estáticamente indeterminadas. Y como les comenté, casi todas las estructuras de edificación son estructuras estáticamente indeterminadas. Quizás algún puente usted puede conseguir como estructura isostática, algún techo, pero en general son estructuras estáticamente indeterminadas. También vimos desventajas en cuanto a los asentamientos y esfuerzos por cambios térmicos, por ejemplo. Bien, y vimos también los fundamentos que vamos a trabajar aquí, o los métodos fundamentales que vamos a trabajar acá. Métodos basados en fuerzas y métodos basados en desplazamientos. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta de esta primera parte? No, Mike, todo claro.